Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver ese tema de Mateo 7:1. No juzgáis para que no seáis juzgados. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con este versículo que siempre en medio de las discusiones o en medio de nuestros pensamientos en querer ayudar a alguien más a hacerle ver su pecado y que pueda mejorar su vida, se nos atraviesa este versículo por la mente y nos detenemos para no mostrar ayuda a nuestros hermanos a través de hacerles ver su pecado y de esta forma puedan arrepentirse y regresar a Dios? No sé si te ha pasado o no que ves a un hermano en Cristo que está lidiando con un pecado y lo ves y oras por él y no sabes exactamente qué hacer. Es tan difícil exhortar a un hermano y finalmente decides, sí, quiero ayudarlo, quiero animarlo, y vas y le exhortas, le dices, no debemos hacer esto, debemos de buscar a Cristo. Y luego esa persona te dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para juzgarme? Es la misma escritura que nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y parece que allí termina la discusión, porque es un mandato que dice que no debemos juzgar a nadie. Pero ¿eso es lo que realmente significa? Que no podemos ayudar a los hermanos a ver su pecado y corregirlos y ayudarlos y exhortarlos. Parece que necesitamos ver el versículo en su contexto. Y lo que observamos cuando vemos el versículo, en particular dentro del contexto de todo el Nuevo Testamento, donde tenemos muchas exhortaciones de exhortarnos los unos a los otros. De hecho, estaba pensando en Hebreos 3, versículo 12, que dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros. ¿Cada cuándo? Cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. También vemos de que cuando Jesucristo nos habla de cómo identificar a los falsos maestros, que debemos juzgarlos por sus frutos. Juan nos dice en 1 de Juan 4 que debemos juzgar a los espíritus para asegurar que son de Dios. Y si alguien dice de que Jesucristo no ha venido en la carne, debemos de rechazarlo y juzgarlo. ¿Qué es lo que Cristo quiere decirnos con eso? De que no juzguéis para que no seáis juzgados. Creo que el punto, como quiero mostrarles en el contexto el día de hoy, es de que no debemos ser hipócritas, de que no debemos juzgar a alguien por algo que nosotros también lo estamos haciendo. Y luego entra más en el punto, da una ilustración y dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces Jesucristo está diciendo, ¿cómo vas a juzgar a otro hermano de un pecado cuando lo tienes en tu propio ojo y todavía más grande? Entonces no debemos juzgar a un hermano por un pecado que nosotros estamos cometiendo. Entonces, ¿cuál es la solución que Jesucristo nos da? De que cuando vemos a un hermano que tiene paja en su ojo y decimos, bueno, no podemos juzgarte en nada, así que Dios te bendiga, síguele en tu pecado. No, la solución Cristo nos las da en el versículo 5. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces tenemos el deber de sacar la paja de los ojos de nuestros hermanos, de ayudarlos a pelear contra su pecado, a confesar su pecado. El punto es de que no debemos hacerlo antes de arrepentirnos nosotros mismos. Y eso se hace aún más claro más adelante en Mateo, cuando Jesucristo nos da instrucciones de cómo exhortar a un hermano. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Y por qué vas a solas? ¿Por qué le reprendes? Porque estás buscando su restauración. Dice, si te oyere has ganado a tu hermano y ahí se queda, no lo dices a nadie.
porque se ha arrepentido, ha sido restaurado, ahí se queda. Mas si no te oyere, versículo 16. Entonces no es de que ahora tienes libertad para el chisme de contar su pecado a todo el mundo, no. Es de que invitas a 2 o 3 hermanos para estar contigo para la próxima vez que exhortas a tu hermano. Y dice, bueno, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, que vamos a juzgar a los que profesan ser cristianos, pero no se portan como cristianos. Pablo es muy claro en 1 Corintios 5 de que nosotros no tenemos el derecho ni debemos de tener el deseo de juzgar a los de afuera. Dios va a juzgar a los incrédulos. Lo que es nuestro deber es juzgar a los que profesan ser cristianos, pero no se portan como cristianos. Dice Pablo en 1 Corintios 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, a los impíos. No, no juzgáis vosotros a los que están dentro. Es un deber juzgar a los que están dentro, a los que dicen que son creyentes y que siguen a Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Tenemos el deber de exhortarles y buscar su restauración. Entonces, el mandato ahí de no juzguéis para que no seáis juzgados realmente está sacado de su contexto. Y un último pasaje que nos ayuda a ver esto se encuentra en Juan 7:24, donde Jesucristo usa a el mismo verso, solamente que lo pone en positivo y dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es decir, el problema es cuando juzgamos mal. Obviamente no debemos juzgar mal. Cuando nosotros estamos haciendo lo mismo, nosotros tampoco podemos juzgar a los impíos del mundo. Obviamente pecan, son pecadores, necesitan el evangelio. Los que nosotros debemos de juzgar y llamar su atención y exhortarles y reprenderles son los que dicen que son creyentes, pero andan en pecado y necesitan escuchar nuestra exhortación para que sean restaurados. Debemos cultivar una cultura en nuestra iglesia de que los hermanos pueden ayudar los unos a los otros, a buscar la santidad, a correr hacia Cristo y no tener el temor de que, si yo le llamo la atención de ese error, me va a atacar, me va a decir, no me juzgues. No, o sea, cuando alguien te corrige, hermano, debes abrazar esa corrección, debes decirle gracias, gracias por ayudarme a buscar a Cristo, gracias por ayudarme a matar a mi carne, a ser muerto en pecado. Eso es lo que quiero, que digas gracias, hermano. Eso es la forma correcta de juzgar a nuestros hermanos y la forma correcta de aceptar esa corrección. Entonces, ¿podemos emitir un juicio? Por supuesto que sí, siempre y cuando ese juicio no sea hipócrita, siempre y cuando no tengas tú una viga en tu ojo e intentes sacar la paja de alguien más. Tienes que primero quitarte esa viga, tienes que primero quitarte ese pecado para entonces después poder ayudar a alguien más a quitarse ese pecado de su vida. Todo este proceso de corrección tiene que ser dentro del amor de Cristo. Recuerda que el vínculo perfecto es el amor. Y cuando uno ama a las demás personas que están a su alrededor, procura el bien para ellos. De esa forma, en ese sentir de amor, podemos emitir un buen juicio, ayudando a los demás que están en la iglesia, que son a los únicos que podemos exhortar, no a los que están fuera de la iglesia, no a los que aún no han aceptado a Jesucristo, sino los que se dicen llamar hijos de Dios. A ellos sí podemos emitir un justo juicio, siempre y cuando dentro de ese amor podemos emitir ese juicio, podemos exhortarlos, porque los amamos, porque queremos verlos mejor, porque queremos ayudarlos a quitarse ese pecado que está dentro de ellos. La idea central
de emitir un buen juicio, de ayudar a los demás a quitarles las pajas de sus ojos o incluso las vigas de sus ojos. Es con esa idea centrada en el amor de Cristo para ayudar a los demás a que sean mejores personas, no solamente unas palabras de motivación o de aliento te hacen ser mejor persona. También las palabras de corrección nos hacen aún mejores. Son aquellas que nos hacen ver lo que estamos haciendo mal y las que nos hacen reflexionar y nos hacen cambiar nuestra manera de vivir. Es la exhortación con amor lo que nos va a mostrar los pecados que están dentro de nosotros para poderlos quitar de nuestro cuerpo y así día a día acercarnos más a la imagen y semejanza del Hijo perfecto de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, nos vemos el siguiente domingo.